Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo y servidor Invocultas, de su canal Investigaciones Ocultas. En el video anterior hicimos un repaso por algunos de los casos más aterradores de la Ouija. Si vieron el video completo verán que faltó el caso de Cañitas y que les prometí hacer la continuación, precisamente sobre el caso de Cañitas. Varios artículos tocan y profundizan sobre el caso de Cañitas. Incluso hasta el video Los 7 casos más aterradores de la Ouija de Dross se menciona y detalla dicho caso. Sin embargo, quise profundizar un poco más, por lo que me pareció muy útil un audiolibro llamado Cañitas, el relato narrado por la voz del mismo protagonista Carlos Trejo, por lo que es la fuente principal. Qué mejor que escucharlo de la voz del propio protagonista. Es pues, una fuente primaria. Dejaré el enlace del audiolibro, el cual está subido en YouTube. Bien, como lo prometido es deuda, escojan un sitio donde descansar, concéntrense escuchando este video y disfruten, ya que este video trata sobre el caso más aterrador de la Ouija, el caso Cañitas. En 1982, Carlos Trejo vivía con su esposa Sofía y sus hermanos de Carlos, Luis de 14 años y Jorge de 12, en la casa de Cañitas, ubicado en el Distrito Federal, en México. En abril del mismo, vino su hermana Norma junto a su pareja Emanuel, debido a que Norma acababa de separarse de su ex esposo y necesitaba un lugar donde vivir, por lo que Carlos los alojó en su casa de Cañitas. A los pocos días, el jefe de Carlos, llamado Fernando, le pidió que lo alojara a él en su casa de Cañitas. Carlos no se opuso a ello, ya que tenía una gran amistad con él. Su hermana Norma decidió contactar a un difunto enamorado suyo a través de un tablero Ouija. Decidió buscar a una bruja, la cual se llamaba Margarita. El primer suceso paranormal fue el que vivieron Carlos, Norma y Emanuel cuando viajaban en el auto de Carlos rumbo a la casa del padre de Carlos y Norma cerca de las Torres Satélite en el DF. Por el Panteón Santorum, Norma, quien venía conduciendo, detuvo el carro y le pidió a su hermano Carlos que conduzca. Al regresar a la casa, Norma les contó a todos que el motivo de la extraña reacción que tuvo en el carro era porque mientras manejaba, un cuervo que solo ella vio picoteaba el parabrisas del auto, cosa que ninguno le creyó a excepción de Sofía. Sofía comenzó a regar agua bendita y se percibió el descenso brusco de temperatura así como un olor fétido. Emanuel comenzó a echar el agua bendita a la casa, pero de una forma irreverente y burlona. Lo más aterrador de ese día vino cuando Emanuel ingresó a una habitación que estaba vacía. Emanuel dejó caer el recipiente del agua bendita y corrió hacia la cocina. Fernando, con una expresión de miedo, les contó tras tranquilizarse que cuando ingresó a la habitación para bendecirla, vio que estaba allí una mujer encorvada vestida de negra que flotaba. Sus ropajes estaban desgastados, corroídos. Su cabello era blanco y nudoso, el cual le tapaba casi toda la cara. Varios días después Fernando, Norma y Emanuel se juntaron para jugar a la Ouija. El tablero había sido curado por la bruja Margarita, quien les prohibió jugar pasado las 6 p.m. Ellos jugaron a las 7 p.m. en la casa de Cañitas, mientras Carlos no estaba. Sofía le contó los pormenores de la sesión Ouija a Carlos. En la sesión, un espíritu se les contactó a ellos y comenzó a maldecirlos y amenazarlos. En plena sesión, Emanuel fue poseído. Esa noche, Carlos tuvo una aterradora experiencia cuando sintió que algo se subía a la cama en donde él dormía junto a su esposa Sofía. Un olor a podredumbre impregnó el ambiente. Ellos se levantaron y fueron a inspeccionar a Norma y Emanuel, quien dormía apenas y balbuceando. Dicha situación se volvió a repetir cuando decidieron volver a acostarse. Tras insultar al ente, la cama comenzó a sacudirse violentamente e incluso comenzó a levitar. Emanuel comenzaba a rezar mientras seguía dormido. Carlos y Sofía se fueron de la casa, yéndose a dormir en un hotel vecino. Al día siguiente, Fernando le contó a Carlos que escuchó ruidos extraños en la puerta de su cuarto. Fueron al cuarto en donde estaban Norma y Emanuel, y este último estaba sentado y encorvado.
Emmanuel los maldijo al ser confrontado. Carlos, por medio de un amigo cristiano llamado Evaristo, conoció a un pastor evangélico, quien se comprometió a bendecir la casa. Mientras bendecía la casa, la temperatura bajó y una de las ventanas se rompió, como si alguien hubiera salido precipitadamente por la ventana. Lo más escalofriante de esa noche fue cuando vieron que la Biblia estaba sangrando. Varios días después, Fernando y Carlos vieron a Emmanuel que mientras dormía, lloraba lanzando siniestras carcajadas. Movía los párpados y luego los abrió, mirándolos, como si él hubiera estado despierto y los estaba observando con los párpados cerrados. Por medio de Evaristo, se enteraron que el pastor había muerto, producto de una caída mientras pintaba el ático de la iglesia. Unos días después, experimentaron la manifestación más aterradora y violenta que vivieron. Norma se levantó a la cocina para prepararle algo de comer a su hija. Ni bien llegó a la sala, vio en el banco a una figura encapuchada con una guadaña, la cual se le abalanzó tratando de agarrarle la pierna. Norma gritó y se regresó a la habitación, escondiéndose entre las dos camas. Carlos, Sofía y Emmanuel vieron a dicha figura encapuchada, la cual se introdujo en la habitación con la intención de agarrar a Norma. Alcanzaron a ver sus dedos alargados y huesudos. Logran ver que tenía en la cabeza unos largos cabellos grises. Al ver un crucifijo, la figura retrocedió a la par que soltaba un gemido aterrador. Se volvió hacia atrás y desapareció en una espesa niebla. Norma enseñó los arañazos en su tobillo. En una ocasión, mientras intentaban ir a la casa de la madre de Fernando, Jorge fue poseído. Ellos consultaron con la suegra de una amiga de Sofía. Ella les dijo que había que hacer un ritual antes de las 6 p.m. para revertir lo que hicieron, ya que el demonio que contactaron había poseído a Emmanuel y a Jorge para afectarlos para luego matarlos. Hicieron la limpia de la casa, siendo lo más alarmante que Emmanuel quería lanzarse a los carros para que lo atropellaran, pero Carlos lo detenía, evitando que se consuma un accidente. Tras 2 intentos más, quemaron un muñeco en un lugar apartado para evitar que alguien se lleve el espíritu. Las cenizas formaron una siniestra cara que les sonrió. Pasado ello, todo volvió a la normalidad, aunque Norma y Emmanuel se separaron. Solo se quedaron en la casa de Cañitas Carlos, Sofía, Luis y el bebé recién nacido de Carlos y Sofía. Ellos conocieron a Marta, que estaba padeciendo lo que ellos sufrieron. Fueron a la casa de Marta y se manifestó el mismo descenso de temperatura y el mismo mal olor que ellos habían vivido en Cañitas. Lo más inquietante es que Carlos sintió la misma presencia que le era conocida. Volvieron a la casa de Marta. Se fue la luz en la colonia. Escucharon un jadeo justo donde estaban parados, apagándose las velas. Encendió la luz de las velas y Carlos vio al mismo ser encapuchado. Carlos inquirió en que había algo en común que los conectaba a Marta, y esa conexión era la misma persona que curó la tabla de Ouija, la bruja Margarita. Al buscar a la bruja en su casa, ubicada en la colonia de Garibaldi, una vecina del lugar les contó que dicha bruja había fallecido hacía más de 30 años. Tras esto, se enteraron que Emmanuel murió en un accidente automovilístico junto a parte de su familia y que Fernando murió producto de una bala perdida mientras estaba en un bar. Sofía le dijo que soñó que el espíritu le dijo que ella también moriría. Días después se le diagnosticó a ella una extraña enfermedad que acabó con la vida de Sofía. Tras la muerte de su esposa, se le apareció la figura encapuchada que se rió sobre la muerte de su mujer. Carlos lo confrontó enojado y este se desapareció. Hasta aquí fue lo que vivió Carlos Trejo. Luego lo llevó a través de algunas cadenas televisivas. Ahora, analizando su increíble relato, no es descabellado preguntarse si la bruja Margarita había muerto, a quien acudió Marta, que justo fue la misma mujer a quien acudieron Norma, Fernando y Emmanuel. ¿Era acaso el espíritu de Margarita quien en realidad no solo curó la Ouija, sino que también fue conjurado y estaba produciendo los fenómenos que amargaron la vida de los involucrados? Si recuerdan, Emmanuel había visto que una mujer de cabello largo y blanco, la cual es la misma entidad encapuchada, ya que ésta también tenía los cabellos grises. Ellos se reunieron luego con el espíritu de la bruja. Por lo que a mí respecta, creo que el espíritu de Margarita se les presentó para hacerlos desistir, y que luego les curó la tabla Ouija y luego se les apareció para causarles todos los estragos que vivieron. Como ella era una bruja, al morir no es de extrañarse que su espíritu no haya tenido un feliz descanso.
Más allá de que si Carlos Trejo inventó esta historia, si esta fuera cierta, es la historia más aterradora de casos Ouija. ¿Ustedes qué opinan? Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video, comenten y compartan. Les habló su amigo Milton. Me despido. Buenas noches.